You are now muted. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas, profe. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va terminando ese primer año? Todo bien, por suerte. Me alegro. Bueno, hoy vemos la última unidad, la unidad número 5, ahora se las comparto. Avísenme cuando la vean bien. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Bueno, los temas que incluye la unidad número 5 son los distintos tipos de servicio y corrientes de servicios en el mundo, que estos son el americano, el ruso, el francés, inglés, y también vamos a conocer el buffet y cómo es el orden en el servicio. También vamos a conocer destrezas básicas del personal en la sala ante cualquier el servicio de cualquiera de estos estilos, casos particulares, situaciones especiales y accidentes e información previa que se debe contar antes de comenzar este proceso de servicio. Y también vamos a ver algo sobre lo que es la nueva restauración, que incluye el self-service, fast food, slow food, bares y confiterías y servicio de catering. Bueno,
nosotros ya veníamos hablando desde la unidad número 1 sobre el concepto del servicio. Según la RAE, este es definido como el ejercicio de empleo o cargo propio o en lugar de alguien. Esto significaba que para poder ejercer este servicio tienen que haber dos entes, dos personas, uno que presta el servicio y otro que recibe el servicio, ¿no? Y a nivel gastronómico, el servicio gastronómico se define como asistir a la mesa trayendo, repartiendo los alimentos y bebidas. Es decir, una persona que se encarga exclusivamente de los alimentos y bebidas de otra persona, ¿no? O de otro grupo de personas. Ahora vamos a comenzar a ver, como les dije en la introducción, tipos de servicio. Nosotros estamos muy acostumbrados en los restaurantes, en los bares, en los lugares que vamos, en San Juan, a ser servidos al estilo americano, que es el primero que vamos a ver. Esto implica que la comida ya viene en el plato desde cocina. Pero aunque nosotros hayamos pensado esto anteriormente, ahora sabemos que no hay solamente un tipo de servicios, hay muchos tipos de servicios y cualquiera se puede aplicar en los restaurantes, en los eventos o en cualquiera de estos espacios. Por ahí el americano es el más práctico, es el más conocido, pero existen muchos otros tipos de servicios. El americano tiene 4 nombres, tenemos el americano, se le llama también emplatado, al plato o directo. Este servicio, como les decía anteriormente, ya viene racionado en el plato. Entonces es tal cual ustedes se lo imaginan. Piden, no sé, un pollo con papas fritas y van a recibir un plato con la porción de pollo ya pesada, ya medida y las papas fritas. El camarero, ¿cuál es la función? Él va a cocina, lo recoge, lo transporta y lo coloca delante del comensal. Esa es la función del camarero. Es decir, llevar y traer estos platos ya servidos. El servicio al comensal se le realiza por la derecha, quedando en el anagrama, que es lo que ustedes han aprendido a hacer en una de las unidades anteriores. En la disposición de la vajilla, el plato siempre va a quedar en el centro. Esto quiere decir que si ustedes tienen que servir, por ejemplo, una torta para un postre o algo que va acompañado de una infusión, también este plato va a ir en el centro. Ya vamos a ir viendo dónde van los otros el resto de la vajilla. Pero siempre lo que se consume va en el centro, acompañado a su derecha y a su izquierda por los cubiertos. Este servicio es cualificado como muy sencillo y rápido y es el más utilizado en lugares de escaso personal, o sea, se necesita menos personal que para otro tipo de servicio y sin una formalidad muy importante, o sea, realmente es muy práctico, no necesita demasiada vajilla, demasiada... una de mis empleadas demasiado engorrosa para el servicio. Bueno, este todos lo conocen, ¿verdad? Todos han sido servidos, han salido a comer alguna vez, han sido servidos al estilo americano, se lo imaginan, ¿verdad? Sí, profe. Todos han sido servidos con el servicio americano, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Mercedes, ¿estás con micrófono? Sí, profe, ¿me escucha? Sí, ahí sí. Bueno, perfecto. Ya quedó claro el americano. Acá les voy a mostrar una foto. Acá vemos un ejemplo de una porción a la derecha vemos un ejemplo de una porción de alimentos con su correcta decoración. Fíjense qué importante esto, porque por ahí el servicio americano también admite que se haga una linda decoración y presentación en el plato. En otros no tanto, que ya lo vamos a ver. Bueno, en la imagen de la izquierda está justamente la camarera sirviéndole en la parte central, justo frente al comensal, tal cual lo venimos diciendo, este plato con los alimentos servidos. Acá vemos el movimiento de los mozos. El mozo suele llevar hasta 4 platos de una sola vez. En este caso va trasladando el mozo 3 platos sin bandeja, podría ser con bandeja o sin bandeja. En este caso va llevando 2 platos en la mano diestra o en la mano más fuerte y una en la otra. Pero podrían ser, en caso de ser platos más pequeños, por ahí la del postre, se podrían llegar a llevar hasta 3.
vamos al servicio a la francesa, a ver en qué consta. Este servicio, recién hemos visto el americano, que es el más utilizado. Bueno, el servicio a la francesa es el menos utilizado. En este caso, el camarero sostiene la bandeja que contiene los alimentos, mientras el comensal se sirve. O sea, en vez de que el mozo traiga la comida en el plato, la lleva en una bandeja. Y el comensal saca la comida desde la bandeja que le presenta el mozo a él en ese momento a través del lado izquierdo. Recién, los platos, ¿por dónde los presentábamos en la mesa? ¿Por la derecha o por Por la la izquierda del derecha. comensal? Por la derecha. Ahora estamos viendo que las bandejas con los alimentos se presentan ¿por dónde? Por la izquierda. ¿Izquierda? Exacto, sería lo contrario, ¿no? O sea, cuando traemos el plato servido va por la derecha, cuando traemos la bandeja con alimentos por la izquierda. Este tipo a la francesa se estila en pequeños establecimientos, suelen ser familiares o muy pequeños, tipo boutique. No sé si conocen el término boutique, pero es este tipo de establecimientos por ahí con muchos servicios, o sea, muy personalizado para pocas personas, pero con muchos servicios. Y también en casas particulares, pensemos que hay muchas familias de la burguesía, de la alta sociedad, que tienen servicio en la mesa diario, en sus comedores. Estas personas suelen servir también al estilo francés en estos lugares más pequeños. Es muy común en los países anglosajones, es decir, en Estados Unidos, en Canadá, en el norte de América. Es un servicio muy lento. ¿Por qué? Porque el comensal, o sea, quien va a consumir los alimentos, se sirve de la misma fuente y no todos tenemos la misma destreza para hacerlo rápidamente. O sea, ustedes piensen que el mozo tiene un oficio muy desarrollado, conoce mucho del movimiento y lo puede hacer rápidamente, tiene mucha experiencia. En cambio, el comensal puede nunca haberse servido con una pinza o con lo que necesite para servirse y demorarse mucho más que lo haría que el tiempo en que lo haría un mozo, ¿no? Es muy ventajoso, uno de los beneficios es el tema de la confianza que representa el que cada comensal pueda servirse lo que guste. O sea, fíjense qué personalizado que es este servicio. A diferencia del americano que uno le traen, por ejemplo, si uno come mucho, le traen una pequeña porción de carne y bueno, es lo que se sirve, o sea, no es que puede decirse cámbiamelo por otro más grande. A diferencia de la francesa, que uno elige, suponiendo que en una bandeja hay muchos trozos de carne, uno elige el más grande o el más chico según lo que cada uno coma. Eso permite que sea más personalizado el servicio. Los otros beneficios es que se evitan restos en los platos porque se supone que cada uno se va a servir lo que va a consumir. Y se elimina la incomodidad de tener que dar explicaciones sobre las cantidades que se desea consumir. Si uno hace un pedido a un mozo que sirve al estilo americano, uno tiene como que decir, bueno, esta porción es más grande, esta porción es más chica, tiene que tener en consideración eso. A diferencia del francés, que directamente uno se sirve 2 porciones y no da ninguna explicación. O sea, da mucha libertad al servirse y por ende termina siendo más personalizado y se logra, por supuesto, mayor satisfacción del cliente. Este es un ejemplo. Acá está presentando el mozo por el lado izquierdo a la señorita unas porciones de carne y una guarnición que van todas en la misma bandeja. Ella se está sirviendo por el lado izquierdo, ¿no? ¿Alguno ha sido servido con el servicio a la francesa? No, profe. Este servicio es muy común, por ejemplo, cuando comemos asado. ¿No les resuena por ahí cuando comen asados en sus casas? Sí, profe, como tenemos asado en la casa, sí. Y bueno, un poco es este estilo, ¿no? El estilo francés. ¿Cómo se organizan cuando van a comer asado en su casa? Con el asador, la persona que hace el asado. ¿Cómo acerca la comida a la mesa? Bandeja En una y tabla. a uno, o en una tabla.
Ujú. ¿Va uno por uno o lo dejan en algún lugar? ¿Cómo sería? Uno por uno. Ujú. Bien. Bueno, entonces se han sido servidos con el servicio a la francesa, en ese caso, Luciana. Si te presentan la bandeja, vos podés servirte las porciones. Tal vez las ensaladas sean más tipo buffet, pero lo que es el servicio a la francesa sería de la carne, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Servicio con mesa auxiliar de gueridón o a la rusa. Tiene 3 nombres. Este servicio incluye lo que es el desespinado, es decir, sacarle las espinas al pescado, trinchado, que es decir, cortar la carne, porcionarla, y flambeados delante del cliente. El flambeado es cuando uno da las terminaciones, por ejemplo, de algún postre o de algo que se le suele colocar alguna preparación con cierta cantidad de alcohol que pueda prender fuego y eso hace que quede más crocante la superficie. Esto se suele usar, por ejemplo, en los cumpleaños de 15, habrán visto una pata de ternera o un pernil de cerdo, que se suele hacer este show presentando con flambeado delante de los comensales. No sé, esa terminación se le hace en comedor en lugar de hacerla en la cocina. En cuanto al servicio a la rusa, la verdad que requiere un camarero, primero que requiere un camarero y un ayudante cuyas funciones deben estar muy coordinadas. Pensemos que ellos están sumamente expuestos a todos los errores y todas las situaciones que puedan surgir. Entonces, ellos tienen que antes previamente decir, bueno, vos te encargas de esto, yo de esto, pero tiene que quedar muy prolijo el servicio. Una vez que esto se desespine, se trinche, se flambee o cualquier otra técnica que se aplique delante del cliente, lo que se hace es ponerlo en bandeja y acercarlo al cliente, ¿no? Es decir, que de alguna manera este servicio a la rusa estaría combinado con un servicio a la francesa, que es el que llevamos en la bandeja a la mesa por el lado izquierdo. Este servicio lo suelen aplicar en grandes hoteles, en lugares más de lujo y requiere muchos conocimientos profesionales. La verdad que personas que están empezando en el oficio de mozo no suelen hacerlo. También puede emplearse en mesas de gran número de comensales, instalando distintas cantidades de gueridones. O sea, por ejemplo, cada 3 mesas, un gueridón. Cada 3 mesas de 8, un gueridón. O cada 2 mesas de 8, un gueridón. No es que es un gueridón para todo el salón en caso de ser 300 personas, claramente. Este tipo de servicio, igual que el francés, requiere como bastante tiempo. Pero bueno, la idea es que si ellos están bien coordinados y son bien prolijos, lo puedan hacer rápidamente. Acá tenemos algún ejemplo. En este caso tenemos un chef que está haciendo una terminación in situ, es decir, en el lugar. Fíjense qué bonito el gueridón. Nosotros ya hemos aprendido lo que es el gueridón. ¿Qué significaba gueridón? Es un espacio secundario que nos permite realizar terminaciones en la comida, como, no sé, flamear, como había dicho usted, y demás cuestiones. Claro, pero un espacio secundario, ¿cómo es este mobiliario? ¿Te acordás? Auxiliar. Es una mesa auxiliar. ¿Y cómo se la imaginan? ¿La han podido ver alguna vez? En el Power anterior, ¿se acuerdan en qué constaba este gueridón? You are now unmuted. Normalmente son móviles. Normalmente son móviles para poder desplazarlos una vez que se termina el servicio, poder retirarlos del comedor también, pero podrían llegar a ser fijos, sí. Bueno, acá tenemos este ejemplo, es una mesita, como bien dicen los compañeros, auxiliar, es decir, que permite apoyarlo al lado, alrededor. Está haciendo un flambeado este chef. Y en este caso está haciendo un trinchado, que es lo que decíamos que es este porcionado, esto que se corta, y está colocando
en el plato la porción. Si yo les decía que el servicio a la rusa puede, por ejemplo, hacer esta terminación de los alimentos y servirlo en bandeja y llevarlo a la mesa, en ese caso sería un servicio a la rusa combinado con uno francés. Y en este caso, en la segunda foto, ¿con qué otro servicio está combinado este servicio a la rusa? Porque el trinchado es en la mesa auxiliar. El mozo está esperando que le complete el plato y ahí lo va a llevar a la mesa. Entonces, este otro servicio, ¿cuál sería? El americano. Exacto. Entonces, tenemos distintas opciones de combinarlos entre sí. Ruso con francés, ruso con americano, por ejemplo. ¿Y quién me contestó recién? Yo, profe, Camila. Camila, ¿y por dónde le vamos a presentar este plato al comensal si estamos diciendo que vamos a complementarlo con un servicio americano? Por la derecha. Exacto. ¿Y si lo presentáramos en unas bandejas? Por la izquierda. Exacto, muy bien. Acá tenemos algunos ejemplos. Son recetas donde se estila mucho hacer terminaciones en guéridon, es decir, a la rusa. El de la izquierda es el crepe Suzette, es un crepe muy, muy conocido, una receta mundialmente conocida, en la que hace una terminación de flambeado y se sirve caliente, o sea, por adentro es frío y por afuera caliente, es muy rico. Y después el de la derecha es un stick tartare o filet tártaro, que es un plato que se prepara con sin cocción al calor, es decir, que es carne cruda, o sea, tiene ácidos o algunos otros ingredientes que lo cocinan sin necesidad de fuego, pero sigue siendo mucho más riesgoso el consumo en comparación con otro alimento que ha sido cocinado. Por esa razón, esta terminación, este servicio se hace al lado de la mesa para servir inmediatamente al comensal y evitar esos lapsos por ahí muy extensos de servicio. ¿Alguno ha sido servido con el servicio a la rusa? ¿Lo conoce? ¿Lo ha visto? No, profe. ¿En ningún evento han visto, por ejemplo, el servicio de un pernil de cerdo, de una pata de ternera o de algo similar? No, profe. Yo ¿Alguno sí, ha ido profe. En mi ¿Sí? cumpleaños 15. Ajá. Ah, mira. Sí. ¿Y qué tipo de alimentos sirvieron? Creo que era una pata de ternera o algo así, cuando a mitad de la noche. Creo que fue algo así. ¿Y qué fue lo que se hizo en comedor? ¿El trinchado o algún flambeado, No, tal vez? venía la pata y la prendieron fuego. Ah, bien, bien. Sí. La pusieron como en el centro Perfecto. del salón, sí, era así. Y después hicieron el trinchado, de todas maneras lo porcionaron. Sí, también. Bien. Perfecto. Ujú. Muy bien. Ese es un ejemplo de servicio a la rusa. ¿Alguno ha ido a algún evento en Entre Montañas? Eventos no, pero a comer sí. Nosotros usamos en los eventos lo que es el servicio a la rusa también para servir las porciones de tarta. Entonces, cortamos, porcionamos las tartas y pasamos con el carrito y ofrecemos más de una variedad de tartas o de budín, entonces las personas pueden ir seleccionando. Es como si fuese un carrito pastelero, pero al estilo gueridón porque no tiene frío el carrito. Entonces, de esa manera las personas van eligiendo la porción y termina siendo mucho más personalizado por ahí el servicio. Vamos al siguiente. Servicio de fuente a plato o a la inglesa. Ya se dice fuente, nos está hablando de que es muy similar tal vez al francés, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia. El camarero le sirve al comensal. Esta es la principal diferencia. En cambio, en el francés, el comensal se servía desde la fuente que le presentaba el camarero, ¿no? Bueno, quien maneja la pinza y el tenedor, o sea, el servicio puede ser con pinzas
o con la cuchara y tenedor. Ustedes saben que se estila manejar la cuchara y el tenedor para tomar los alimentos. Para poder ser mozo y servir al estilo inglés, sí o sí tenemos que ser diestros. O sea, no es que para ser siendo zurdos no podamos ser mozos, pero este servicio tiene que ser una persona diestra. Existe interacción entre el comensal y el camarero. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le preguntamos al comensal qué desea servirse, cuánto desea servirse, qué porción desea servirse y el comensal va eligiendo y va diciéndole hasta acá, por ahí está bien, no deseo más, muchas gracias. Entonces va haciendo las aclaraciones, hay como una interacción, una pequeña entrevista para que se vaya adaptando el servicio a lo que el comensal desee comer. Es importante avisar que se le va a servir al comensal. Fíjense que nosotros en el servicio americano y en general en los servicios evitábamos ese diálogo permanente con el comensal para evitar interrumpir este momento agradable que está viviendo. Pero en el caso de la inglesa sí o sí esta interacción tiene que existir, porque de esa manera nos vamos a asegurar de servirle lo que el comensal quiera, ¿no? Las porciones de alimento deben levantarse y ser depositadas en el plato en el sitio preciso. O sea, no es que a un comensal le vamos a servir del lado derecho, a otro del lado izquierdo, no. Sí o sí tiene que tener un orden en la preparación del plato. Y al igual que en el servicio a la francesa, el servicio a la inglesa se sirve por el lado izquierdo. Requiere más profesionalidad y permite servir con mayor rapidez que a la francesa. Fíjense que en este caso, al ser el camarero el que va a servir, es mucho más hábil que en el caso de la francesa, en que se demora mucho el comensal en servirse. Y es muy recomendado para sopas y cazuelas porque la persona, al ser hábil y muy rápida y tener experiencia, va a evitar que se causen por ahí manchas o derrames de estos líquidos en la mesa o en el comensal. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un plato. Las porciones de alimentos no se arrastran sobre la fuente, lo que se tiene que evitar es el chorreo, por así decirlo. Y lo que se hace es como levantarse y se deposita en el plato rápidamente en el lugar correspondiente. El manjar principal en el centro, en el empaque, va siempre en el espacio más cercano al comensal. Las guarniciones a los lados, en este caso va por debajo, y las salsas van a la izquierda o detrás. Entonces recuerden que lo que se debe cortar, el manjar principal, ya sea un canelón, un trozo de carne, lo que fuera, va siempre más cerca del comensal para que lo pueda cortar cómodamente. Y después van las guarniciones a los lados y la salsa va detrás o a la izquierda. ¿Alguno ha sido servido con este servicio a la inglesa? No, profe. Claro, para reponer. Bien. Sí, sí, está bien, son gustos. Hay personas que se sienten como muy bien atendidas cuando están todo el tiempo siendo asistidas. Pero sí es verdad que hay mayor interacción que en cualquiera de los otros servicios. ¿Algún otro que haya sido servido con este estilo inglés? No, profe. Esto es bastante común, en realidad no es tan raro, tan original. Por ahí, por ejemplo, para darles un ejemplo,
hay en algunos eventos en los que se sirve en una primera instancia estilo americano, por ejemplo, y luego se complementa con un servicio a la inglesa, se le llama como el repaso. Por ejemplo, se sirve en un primer momento 2 empanadas y después se repasa, pasa al mozo nuevamente, y con el estilo inglés agarra la empanada, toma la empanada con pinza o con cuchara y tenedor y le repone la mesa, el plato a las personas que desean consumir más empanadas. Entonces dice, desea más empanadas, entonces va sirviendo, va reponiendo únicamente a las personas que gustan. Y esto lo que permite es lograr una mayor satisfacción porque la persona consume más, si desea puede consumir más. ¿Alguno ha vivido un caso parecido? Por ejemplo, un servicio de empanadas es bastante común o una reposición de algún alimento tal vez después de ser servido estilo americano o algún otro estilo. No, profe. No. El resto está presente, Camila, Luciana y Mercedes, Romina y María Paz. Sí, profe, pero no, No, nunca profe, he sido no me servida sirvieron así. así. Bueno, es bastante común. Ahora que los conocen, en realidad los van a poder identificar más rápidamente. Bueno, con respecto a este último servicio, se utiliza habitualmente en comedores de nivel medio, o sea, no es tan sofisticado, tal vez como el gueridón o el francés. También en los tipos lujosos, pero solo para repasar, como en el caso que les nombré recién. Se puede llegar a utilizar para el servicio de guarniciones y en los banquetes muy numerosos. La verdad que al manejarlo el comensal, el camarero al servicio es mucho más ágil y es muy conveniente. Acá tenemos el ejemplo. Tenemos un camarero que tiene 2 bandejas, ¿no? Se está presentando por qué lado, derecho o izquierdo. You are now unmuted. Izquierda. You are now muted. Está por la izquierda del comensal. Nos fijemos que a diferencia, al igual que el francés que era con bandeja, también nos presentábamos por la izquierda. Acá pareciera que tiene una porción principal y 2 tipos de guarniciones o algo similar y le está sirviendo con esta pinza de cuchara y tenedor. Bueno, muy bien. A ver. Ahí estamos. Vamos al último, al buffet. Existen 2 tipos de buffet. Uno, el comensal toma una bandeja y paulatinamente va recogiendo cubertería, vasos, comida, bebida, pan, etc. a lo largo de un mostrador hasta el servicio que puede prestarse en buffet de gala. Este tipo de servicio es muy común en los buffets justamente de las escuelas, de las universidades, de algún viaje con un contingente grande. En ese tipo de lugares se estila en el que uno agarra la bandeja, toma la cuchara, el tenedor, todo lo que va a necesitar, se sirve el pan y empieza a servirse todos los alimentos. En este caso, de todas maneras, siempre va a haber un sirviente o alguien detrás del mostrador o mesa para proporcionar lo que solicite la clientela, es decir, la persona si necesita un cuchillo, lo que necesita, la persona va a estar asistiendo. Y también claramente para reponer géneros, es decir, que si se acaba la carne va a reponer más carne, etc. Este tipo de servicios también suele encontrarse en los lugares que venden peso por comida, por kilo, perdón. En el segundo caso del buffet, los sirvientes sirven con pulcritud, racionan y trinchan si es necesario. O sea, el que el cliente está presente para servirle al comensal. En el primer caso el comensal se sirve, pero en el segundo el sirviente, o el camarero le sirve. En ambos casos hay personal que recoge, retira los platos, cubiertos, copas sucias y todo lo que haga falta levantar para que se mantenga limpio el salón. La diferencia fundamental del buffet con los otros tipos de servicios, es decir, el americano, el inglés, el francés y el gueridón, es que
es que en esta no se sirve en mesas. O sea, hay mesas auxiliares, también se podrían decir, donde se encuentra la comida. Y lo otro que tiene es que el mozo no implica tanto desplazamiento para el mozo, sino que el mozo se queda en un espacio fijo y los que se desplazan son los comensales. ¿Alguno ha comido con este tipo de servicio, con el servicio buffet? Sí, en el viaje de estudios. Profe, Contame cómo fue, Jesús, cómo fue el servicio. Había una mesa larga con diferentes bandejas con comida y personas atrás de las bandejas, digamos, y nosotros le decíamos qué íbamos a querer y nos iban sirviendo en el plato. Ujú. Bien, perfecto. ¿Y ya estaba cortada, estaba porcionadas todos los alimentos o lo hacían en el momento? La mayoría de las cosas sí, habían otras muy específicas que lo hacían en el momento. Bien. Sí, Luciana, ibas a comentar tu experiencia. No, profe, yo también en el viaje de estudio. Ujú. Con la misma modalidad que Jesús, que sería, Sí, estaban porcionadas, o sea, habían porciones y vos ibas y retirabas y te sentabas en la mesa a comer. bien, porque vieron que hay dos estilos de buffet. Uno en el que uno se sirve absolutamente todo y el otro es en el que es servido. En los dos casos, Luciana y Jesús sería el caso número 1, ¿verdad? En el que es, perdón, caso número 2, en el que es servido. Sí, profe. Ujú. Bien. Bueno, ahora vamos a ver este pequeño ejercicio. Acá dice, ritmo de servicio, vajilla, mobiliario específico y nivel de formalidad. La idea es que del 1 al 5 coloquen ustedes una puntuación, acá oralmente, en cuál les parece, por ejemplo, el servicio que es más lento y cuál es el servicio más rápido. ¿Cuál les parece que sería un correcto orden acá, en referencia a este primer parámetro? el más lento es el francés. Podría ser, a ver, yo voy anotando el francés. ¿El resto? ¿Qué opina? ¿Cuál vendría a ser el siguiente más, o cuál podría ser el más rápido, por ejemplo, para identificarlos más rápidamente? ¿Cuál sería el servicio más rápido, más ágil? El de buffet, el que te servís. El de buffet. ¿Ujú? You are ¿Todos now están de unmuted. acuerdo? Sí, profe. You are now muted. Bien, entonces el francés es el más lento porque, bueno, habíamos dicho que se tiene que servir al comenzar. El buffet es el más rápido. ¿Cuál les parece el siguiente más lento después del francés? Les recuerdo, tenemos el ruso, el francés, el inglés, el americano y el buffet. El ruso debería ser el siguiente más lento. Ujú. Entonces tenemos francés, ruso, nos queda ubicar el americano y el inglés. ¿Cuál sería el siguiente más lento, perdón? El El inglés inglés. y después el americano. Bueno, ¿todos están de acuerdo? Sí, profe. Entonces les ha quedado así, vamos a ver si tienen razón. El francés es el más lento, el You are now ruso el unmuted. siguiente, You después are el now muted. inglés, por último el americano y por último el buffet el más rápido. Francés más lento, ruso siguiente, inglés el siguiente, americano casi. Buffet y el americano el más rápido. El buffet es un poco más lento que el americano. ¿Por qué se imaginan que puede llegar a ser así?
¿Por qué el buffet es un poco más lento que el americano? Porque en el buffet hay que levantarse, ir a servirse todo, o que te sirvan, en cambio en el americano te lo traen a la mesa. ¿Mm? Y a nivel más general, ¿por qué sería en realidad? Porque ¿quién tiene la destreza en el salón? ¿Quién es el hábil? El mozo. Exacto. Entonces el americano es manipulado casi al 100% por el mozo. El mozo maneja los tiempos. En cambio en el buffet, tal vez si es un buffet de señoras mayores, nos demoremos muchísimo tiempo en servir, no lo podríamos saber. Entonces, un buffet de chicos jóvenes tal vez sea más ágil que un buffet de personas mayores. Por eso tiende a ser más relativo el tiempo, a diferencia del americano, que al manejarlo personas que tienen experiencia lo hacen más rápidamente. ¿Se nota la diferencia? ¿Se nota la diferencia? Sí. Es como un poco la diferencia que teníamos entre el inglés y el francés. El francés, al manipularlo el comensal, es mucho más lento que si lo manipula el mozo en el caso del inglés. Bueno, muy bien. Ahora vamos a ver el otro punto. Dice, vajilla o mobiliario específico. ¿Qué vajilla o mobiliario específico necesitamos para servir al estilo americano? ¿Ah? ¿Qué vajilla o mobiliario específico necesitamos? Y una bandeja Ninguno, para lavar profe, los si platos. solo lleva el plato. Bandejas y platos. Bueno, vamos a ver si algo más. Vamos al siguiente, al francés. Bandejas de mozo me refiero en el americano, no bandeja para poner los alimentos. Claro, En el sí. francés, ¿qué vajilla mobiliario específico? Y una mesa La auxiliar. bandeja para los alimentos y la pinza. Exacto, bandeja para apoyar los alimentos. ¿Qué otra cosa? Algo muy importante que veíamos en la foto. Justamente lo pueden ver en la foto que se ve un poco ahí en la presentación, en la diapositiva 15. La You are now pinza, ¿Pinzas unmuted. o algo? Exacto. You are Pinza now o en su muted. defecto cuchara y tenedor. Muy bien. Vamos al otro, al ruso. ¿Qué vajilla mobiliario específico? La mesa auxiliar. Ujú. You are now ¿Qué otro nombre unmuted. lleva esa mesita? You are now muted. Ujú. Gueridón o mesa auxiliar. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos en el ruso? Porque nos acordemos que el ruso implica solamente esta terminación de los alimentos en el comedor delante del comensal, pero de ahí en más hay que llevarlo hasta el cliente. Entonces, pudiendo complementarse con el americano o con el francés o con el inglés, llevaríamos los alimentos hasta el comensal. En el caso de que lo llevemos, por ejemplo, en una bandeja, a todas las porciones de carne ya troceadas, ¿qué necesitamos? Una pinza o tenedor o algo para servirle. Pinza o en su efecto cuchara y tenedor. Y la bandeja, como habíamos dicho. Muy bien. Para el inglés, ¿qué vajilla de mobiliario específico? La bandeja y una pinza para servir. Sería muy parecido a cuál de los otros servicios que hemos nombrado recién. Al francés. Exacto, muy bien. Y por último, el buffet, ¿qué vajilla de mobiliario específico necesitamos? Y todo el espacio para tener las comidas y el plato del comensal para servirle.
¿Y qué otras cosas? Porque pensemos, como vimos en la foto, que están todos los alimentos expuestos en la mesa y las personas para tomar los alimentos o el camarero para servir los alimentos, ¿qué va a necesitar? Pinzas, tenedores, mismo los vasos también, que a veces hay que sacarlo uno mismo, varias cosas de vajillas comunes. Fíjense en esta foto, qué interesante, cómo están puestas unas bandejas con hielo, porque son mariscos, con hielo para contener los alimentos. Esto también se utiliza muchísimo lo que es en la conservación así con hielo, o los rechaux o chafines que habíamos visto nosotros, que se conservaba el calor con vapor, ¿no? En estos casos se mantiene el frío con hielo. Y además están los platos para ser servidos, las salsitas y algunos otros utensilios para poder lograr el servicio. Bueno, a ver, vamos a ver si tienen razón. Americano no hay vajilla en mobiliario específico, solo bandeja de mozo y platos. Francés, bandejas y pinzas de servicio. Ruso, gueridón, pinzas de servicio. Inglés, igual que el francés. Y buffet, necesitamos muchos otros, muchísimo mobiliario, vajilla. Mesas, mostrador para exposición, mayor cantidad de pinzas, rechaux, etc. Bueno, muy bien. Vamos con el último, nivel de formalidad que tiene cada uno de estos servicios para que nosotros como profesionales podamos identificar qué tipo de servicio va bien para cada evento. Lo que vamos a hacer es identificar qué nivel de formalidad nos da cada uno de los servicios. O sea, si es un evento más formal, vamos a tender a usar cierto servicio, y un evento menos formal, otro servicio. ¿Cuál les parece que podría ser el servicio más formal? ¿El americano? ¿El ruso? ¿Qué piensa el resto? Carlos, Camila, Romina. You are now unmuted. You are now muted. ¿Cómo, Camila? Camila, Luciana, Mercedes. Ah, Mercedes habías contestado recién. ¿Cuál les parecía el más formal? Luciana, Mercedes, Romina, ¿están presentes? Yo, profe, dije americano. Ah, bien, bien. Profe, yo no la escuché porque se me fue el internet. Yo estoy preguntando, ¿cuál es el servicio que les parece más formal? Que presta mayor formalidad al servicio. ¿Cuál te parece que es, Luciana? El americano, profe, puede llegar a ser. Bueno, entonces está ahí súper peleado entre el americano y el ruso, según ustedes. ¿Cuál les parece el más informal? El buffet. El buffet. ¿Todos están de acuerdo en El eso? francés. ¿El francés, Jesús, te parece más informal? Sí, más informal me parece. Uh-huh. ¿El resto qué opina? You are now unmuted. You are now muted. El buffet, bueno, va ganando el buffet. El buffet consideramos el más informal. El siguiente en informalidad, ¿cuál les parece que podría ser? El francés, el inglés, el ruso. Seguiría el francés en este caso.
Mercedes, ¿qué ibas a decir? Dije el francés. Bueno, O el vamos ruso. a poner entonces el francés. El buffet sería el más informal, después el francés el siguiente y después nombraron el ruso. Bien. Entonces quedaría el más informal, el buffet, siguiente el francés, después el ruso y después está ahí peleado entre el americano y el inglés. Uh-huh. Ahí estamos. El francés, el más informal. Nos acordemos que en la consigna decíamos que es un tipo de servicio que puede generar manchas, puede generar caídas y además se utiliza en un tipo de ambientes muy amistosos, como muy cercanos, unos comensales con otros, en este tipo de ambientes como más pequeños. Luego sigue el buffet, van bastante bien ahí, estaban ustedes buffet francés, bueno, terminó siendo la inversa. El americano es en tercero en lugar. Fíjense que el americano no es tan formal como ustedes pensaban. Después sigue el inglés y por último el ruso es el más formal de todo. Nos acordemos que también para poder hacer un servicio ruso hay que tener muchísima destreza, muchísimo profesionalismo y conocimiento para poder hacer esa exposición en el público. Bueno, muy bien. Vamos a nombrar rápidamente cuáles son las ventajas y desventajas de hacer cada uno de estos servicios ustedes para poder, como profesionales, identificar cuál es el servicio adecuado para cada momento. Tienen que tener mucho conocimiento sobre esto. ¿Cuál es la formalidad que nos da? ¿Cuál es, qué nivel de practicidad o de rapidez tenemos? ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? El americano tiene muy buena estética de presentación, nos acordemos del plato que salía en la foto, está muy bonito, muy vistoso, pero la desventaja es que el comensal no puede elegir ni variedad ni cantidad, o sea, consume lo que se le sirve. El francés, el comensal puede elegir lo que desea en cantidad o variedad, eso hace que termine más satisfecho porque es más personalizado el servicio, pero el problema es que puede causar que algunos comensales no coman a la temperatura ideal o coman a destiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una mesa de 10 personas y primero empiezo sirviendo por la 1, 2, 3, puede ser que las últimas personas, si están esperando a todos ser servidos, coman a un frío, fuera de la temperatura ideal, o la otra consecuencia podría ser que coman todos a destiempo si empiezan a comer antes de que todos sean servidos. El otro problema es que puede causar manchas, por esto que se está trasladando el alimento permanentemente. En el ruso se presenta como un show durante el banquete y la desventaja es que requiere primero muchísima formación y por otro lado que el camarero queda muy expuesto ante cualquier error, o sea, si tiene un problema con el flambeado, con el trinchado, el cuchillo no le funciona bien o lo que fuere, queda muy expuesto aunque lo ven todo lo que sucede. En el inglés hay mayor comunicación con el cliente y por ende mayor satisfacción y hay menos desperdicio también al lograr como servir lo que el cliente desee consumir. Las desventajas son muy similares al francés, puede causar que algunos comensales coman a una mala temperatura o que coman todos a destiempo y además puede causar manchas al estarse trasladando el alimento. Por último, en el buffet, el comensal puede servirse lo que guste. Esto hace que haya más satisfacción, muy parecido al francés o al inglés. Pero el problema, la desventaja principal del buffet es que hay muchísimo desperdicio, porque la gente suele servirse más de lo que va a consumir. Bueno, yo después los invito a ver este video desde el minuto 6 para que puedan conocer de forma gráfica algunos ejemplos. Ahora vamos a hacer unos ejercicios, los voy nombrando uno a uno para que podamos identificar el tipo de servicio. Bueno, Camila comienza. ¿Qué tipo de servicio es el que está por servir, está utilizando este mozo?
Camila, ¿estás presente? Profe, creo que se desconectó. ¿A mí se me desconectó o a vos? No, no, a Camila. Capaz que se quedó sin wifi. Ah, bien, bien. Carlos, You are now ¿qué tipo de unmuted. servicio es ese? You are Americano, now muted. exactamente. Vamos con el 2. Jesús, ¿qué tipo de servicio es? Buffet. Bien. ¿Cuál otro podría haber sido? El ruso, Ujú. ¿Y por qué te pareció que es buffet y no ruso? por las estructuras de arriba que tienen para que la gente no estornude, para que no haya mucha contaminación. Por eso me di cuenta que era buffet más que otro. En relación al mobiliario vajilla específica, ¿cuál era el mobiliario que sí o sí necesitábamos para que fuese ruso? El gueridón. Exacto. Y acá no en la foto no está presente el gueridón. Por eso nos damos cuenta que no es ruso. Vamos al siguiente. Mercedes. ¿Francés? Exactamente. Bueno, Romina justo se desconectó también. Carlos, vamos con el siguiente, con el número 4. Carlos. You are now unmuted. ¿Por qué pareciera en inglés? A ver. El ruso, claro. Sí, sí, porque está utilizando un gueridón. You are now muted. El siguiente, Jesús. El 5 se ve bien ahí. Ahí lo pongo más grande. Sería otra vez buffet, nada más que acá están sirviendo a la gente. Exacto. Habían dos tipos de buffet. En este caso, los camareros le están sirviendo. Fíjense que, en realidad, fíjense que está combinado los dos buffets acá. Porque, por un lado, el comensal se sirve su guarnición, pero el camarero le sirve la pieza principal. ¿Notas ahí la diferencia, Jesús? Sí, profe. Bueno, perfecto. El 6, Mercedes. ¿Americano? Uh-huh. El 7, Carlos. You are now unmuted. Este sí. Que habíamos dicho que se estila mucho para You are now muted. lo que You es are now sopas, unmuted. cazuelas o este tipo de comidas como más líquidas. Se estila You are mucho. now muted. Jesús, el 8. Inglés, profe. Inglés también. Muy bien. Bueno, perfecto. A continuación hay una serie de ejercicios. Déjenme ver, creo que serían 5. Exactamente, son 5. Yo ahora voy a hacer la asignación de qué caso es para qué grupo y lo vamos a subir al campus en la próxima semana. Voy a repasar acá las fechas que había enviado. Dijimos 14 del 10 hoy, unidad 5, y el 21 tenemos recuperatorio de parcial número 2 y consulta sobre el TP integrador. Bueno, para el 21 entonces ya presentan este ejercicio para dar cierre a la unidad número 5 también. Bueno, yo primero les quiero dar el espacio, no sé si tienen alguna duda respecto al tema que hemos visto hoy, si les ha quedado alguna duda, querían repasar algo en particular. You are now unmuted. No, profe, mi parte no. Por ahora no, profe. ¿Cómo sería un repaso del último parcial, perdón?
bien, bien. Sí, ahora, claro. Sí, ahora justamente, una vez terminado este tema, vamos a hacer les voy a hacer mi devolución porque ya vi todos los trabajos y les quería hacer mi devolución. Con respecto a este tema, entonces ya lo damos por cerrado, ¿verdad? ¿Se comprendió todo? Sí, profe. Sí. You Bien. are now muted. Bueno, yo les quería preguntar, chicos, abiertamente, ¿tienen tan poca concurrencia en las otras materias? Porque veo que vienen muy poquitos chicos y que se desconectan durante la clase. No sé si por ahí es un horario complicado, un tema que los aburre. ¿Cómo están en las otras materias? Profe, por lo general siempre somos pocos en clase. ¿Pocos Pero por lo cuántos? general no es nada más esta Ujú. materia. Ujú. You are now unmuted. En francés llegamos Y a hacer 3 dependiendo o de la 4. materia, profe. Están teniendo materias presenciales, las You are now prácticas. muted. You are now unmuted. Pero tienen You are now materias muted. teóricas también presenciales. Sí. You are now unmuted. Ujú. You are Bien. now muted. Sí, me llamaba la atención porque en realidad a mí me llega una planilla muy extensa, son casi 20 alumnos. Primero que no todos rinden, por ejemplo, este último parcial lo han rendido 12 personas, o sea, hay 8 personas que no han presentado su examen. Tenían una semana para hacerlo, por ahí estaban complicados, no sé, con el trabajo, lo que fuera, pero una semana ya es un montón de tiempo, o 6 días tenían. Y me había llamado la atención, la verdad, la presentación de trabajos. De hecho, habían muchos que estaban muy incompletos, como que no les había alcanzado el tiempo para hacerlo. La verdad que estaba he estado muy sorprendida por la concurrencia, porque es el primer año que me pasa que tengo tan pocos alumnos activos en la materia. De hecho, el año pasado también fue virtual y tuve muchísima más concurrencia, presentaban todos los trabajos, no tenía problema. Por eso les preguntaba para ver si era algo del grupo o no sé qué había pasado puntualmente con este You are grupo. now unmuted. Ujú. Claro, sí. You are now muted. ¿Y les está costando por ahí la virtualidad o se están llevando bien con la virtualidad? You are now unmuted. Personalmente prefiero presenciales las cosas, porque Ujú. al fin y al cabo se entienden más y bueno, la carrera estaba hecha así en un principio antes de la pandemia. Claro. Claro, You are now muted. está bien. Sí, he notado he tenido esta situación con este grupo en particular. Yo ahora voy a abrir las consignas para que Carlos o el que quiera me consulte. Pero bueno, mi devolución en general del parcial 2 es que es un trabajo bastante integrador, era bastante complejo, o sea, incluía todos los temas. Para la persona que ha ido haciendo seguimiento de las clases y demás, por ahí, yo digo, esta materia es muy importante en la carrera. Ustedes no se dan una idea cuando uno trabaja en el ámbito, el conocer del servicio y tener como
tener, la verdad, que un conocimiento profundo de estos temas hace realmente la diferencia, el profesionalismo, nos diferencia muchísimo a nosotros como profesionales. Pero, y incluso en lugares que pertenecen a profesionales, yo veo muchos errores muy importantes, y por eso es importante bueno, que en este semestre, que es lo único que tenemos, un semestre y muy pocas horas, veamos todos estos temas súper importantes. De hecho, les estoy hablando de restaurantes tradicionales, ya si van a trabajar a un hotel o se van a Mendoza a trabajar a un hotel o en un lugar más lujoso, se pone más compleja la situación. Porque se usa con mucho más formalismo, muchas técnicas, muchas metodologías. Así que bueno, he visto, la verdad que en general los parciales no están bien, no están muy bien, hay muy pocos que están buenos, que son buenos parciales. Sí ha habido mucha confusión con respecto a este punto que nombrás, Carlos, que es el de la mise en place del servicio. En ambos casos me refería a la mise en place de materiales, que eso lo vimos en la clase anterior, donde repasamos las consignas. Que eso también ha sido una desventaja, porque al haber pocas personas, después han presentado el trabajo más personas de las que vinieron, y por ende claramente tenían dudas, porque no han podido resolver bien los ejercicios, y esos puntos no se los ha considerado, lamentablemente. Pero bueno, la mise en place del servicio, ¿qué me implica? Bandeja de mozo. Si estoy diciendo que voy a poner 13 mozos, tengo que poner por lo menos 15 bandejas. Una mesa auxiliar. You are now Tanta unmuted. cantidad de platos, tanta cantidad de copas, o en general, dependiendo de la baja. Exacto. Exacto. El del servicio para el servicio sería como lo básico, y de ahí en más estaba el del espacio secundario, que es para reposición, para poder tener ante emergencias. A ver, ahora les muestro. Vamos viendo las consignas. You are now muted. You are now unmuted. You are Exactamente. now muted. Ahí los comparto. Bueno, el principal error, los que mayormente no les ha ido bien, es en el tema del punto, justamente el punto 1, el punto A, que implicaba, o sea, el croquis sí, cada uno lo ha hecho a su manera, generalmente está bien, pero el problema es cuando tenían que hacer la distribución según protocolo de los comensales. Muy poquitos lo han podido hacer bien, porque era un caso de 8, de múltiplo de 8, múltiplo de 4, y se complejizaba en ese caso, pero bueno, no han podido identificar que era un caso de 8, ¿no? Recuerdo que en la última clase me preguntaron si iban acompañados los comensales. Exacto. Por ejemplo, acá dice, compartirán la cena con el rector de la universidad, y los 4 asistentes, o sea, les explico claramente, van acompañados. O sea que quedaba claro que eran 8. Bueno, ahí la mayoría no ha hecho la mesa de 8, lo ha hecho de algunos de 4, de 6, o diferentes cantidades. No ha habido una buena interpretación de consigna, me refiero, que no es que no estaba claro. El menú en general bien, pero hay muchos menús que están muy pobres. Ustedes ya a esta altura, terminando casi la mitad para los que hacen la tecnicatura, casi la mitad de la tecnicatura, tienen que poner unos menús muy gourmet, muy profesionales. No me pueden poner un brownie con helado o una bocha de helado. Tiene que ser un postre que realmente se destaque. Ustedes piensen que el día de mañana no van a trabajar con una matrícula, no se comparan con otros profesionales como por matrícula o por otros no profesionales. Entonces ustedes tienen que destacarse por el profesionalismo. Tienen que poner un menú que sea creativo, que de hecho se los aclaré, ser creativos y profesionales para la elección del menú. No me pueden poner un brownie con helado. Estás terminando el primer año. Yo espero, realmente mis expectativas son muy superiores.
El diagrama de la vajilla generalmente ha estado bien. En general, muchas confusiones con el tema de la vajilla que hace falta para cada postre. Eso en general hay confusiones, pero acuérdense que todo lo que va con cremas se consume con cuchara y lo que lleva masa o algún tipo de base va con tenedor. Y no siempre van ambos, va uno o el otro. Después teníamos lo de la invitación, en general ha estado bien, solo que no han usado muchos de ustedes lo que es el vocabulario técnico de reservé s'il vous plaît o pour mémoire o para recordar o todo este tipo de siglas más técnicas que aprendimos. Cómo han pensado el servicio en general no les he descontado mucho porque ustedes todavía no lo saben hacer, eso por ahí en organización de eventos que tienen este año o el año que viene organización de eventos. You are now unmuted. Creía que el año que viene. You are now muted. Claro, ahí van a aprender, bueno, en el servicio americano, una vez que ahora saben los servicios, es un mozo cada 16 personas en los eventos. Entonces, ese cálculo lo van a aprender luego, por eso no les he descontado mucho. No les he contado básicamente, pero sí he considerado que ustedes puedan informarse, que puedan indagar, que pongan el personal o que puedan justificar cómo lo han hecho. Eso me parece súper valioso. Y después lo del briefing, eso sí lo vimos puntualmente en nuestra teoría, pero hay muchos que no lo aplicaron, pero la mayoría sí, bien. Los temas que se tocaban en el briefing estaban bien. Después las mise en place, que ya lo hablamos, y por último, no, penúltimo era. En la última diapositiva, bueno, no, en la última no, si no me equivoco, una de las primeras, hablábamos de la satisfacción del cliente y dónde nosotros podemos enfocarnos para realmente potenciar esa satisfacción. Entonces ahí está un poco la creatividad de ustedes de decir, bueno, yo me voy a enfocar mi energía en esto. O sea, no me puedo concentrar en todo. Obviamente que todo tiene que salir bien. Pero bueno, yo me voy a enfocar no sé, en una buena atención. O me voy a enfocar en respetar el organigrama a rascatablas para poder terminar el evento a término. O en capacitar a los mozos. O en que haya buena compra de materia prima. Lo que fuere. Pero ustedes tenían que enfocarse en algo que les pareciera que los hiciera diferenciarse y que por ende lograra mayor satisfacción. Por último, las quejas. Generalmente ha estado bien ese ejercicio, lo que sí hay algunos alumnos que han puesto directamente como muy subjetivo en vez de usar el procedimiento. Que imagínense lo que se está evaluando en este caso es que ustedes conozcan el procedimiento, que lo apliquen, no que lo hagan como más o menos les parece, porque en fin, eso no es lo que se está aprendiendo en esta cátedra. Que bueno, más o menos esa es mi devolución. Yo ahora, en este momento, si me dan 10 minutos, les voy a subir al grupo yo he escrito las devoluciones personales de cada persona con su nota, o sea, la justificación de por qué les he puesto cada nota, y los que lo tienen que rehacer tienen que volver a subirlo al mismo espacio para el 21 del día, es decir, para el próximo jueves. Y también, si tienen alguna duda, se podrá dar ese espacio la próxima clase. Pero ya van a poder saber también si después de que mande esta información, esta planilla, no tengo planilla todavía, pero voy a enviarla a través de este Word, van a poder saber si promocionan o no los que están en camino a promocionar, para poder seguir mejorando este trabajo que, si no me equivoco, acá déjenme ver, el día 28 lo presentan definitivamente. O sea, el día 21 nos encontramos para cualquier consulta que tengan quienes promocionan y el 28 hacen la presentación final. Profe, una pregunta sobre la presentación final, digamos. En caso Sí. de, por ejemplo, apruebo este parcial, hago los puntos del trabajo integrador final y el día 28 lo expongo, digamos, virtualmente. Sí, exactamente. Sí, sí. Si te has sacado más de 7, promocionás. Tomar las recomendaciones que te doy para perfeccionar el trabajo. Si vos ves algo que quisieras mejorar, estás a tiempo de modificarlo. O sea, no tiene que ser exactamente igual. Si quieres modificar algo, lo que vos fueras, lo relees y por ahí quieres perfeccionarlo, hacelo. Y le agregas estos puntos que hemos dicho, que salen abajo. Ahora los leemos por si tenés alguna duda.
¿Hay que preparar un PowerPoint o algo para presentarlo o es oral simplemente? Sí, hay que presentar un PowerPoint. Mercedes y Carlos, ¿cómo están con el tema del... Carlos, ¿sabes que no te he visto en las planillas? No sé si has podido regularizar esa situación. You are now unmuted. Ah, pero esta es muchísimo más completa. Sinceramente, la de gastronomía es muchísimo más completa el programa que la de sommelier. O sea, el programa es más acotado en sommelier. Claro, yo tus notas las tengo en el Excel. Si vos las solucionás, por ahí no creo que no estás para promocionar, pero sí por lo menos regularizar. Rendís el final y esa nota ya te la consideran en sommelier y no tenés que rendir los dos finales, digamos. Claro, en gastronomía, bien. Y Mercedes, ¿cómo estás con...? Ah, bueno. Mercedes, ¿cómo estás con tu condición? ¿Venís regular o no has llegado You are now muted. a la regularización? Y creo que no, profe, porque no tengo el primer parcial aprobado. Y ahora no sé ¿Recuperaste?